Bien, hermanos, damos gracias al Señor y vamos a estar meditando en el libro de Ageo, como mi esposa leyó en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 9, y habla acerca de la gloria de Dios, pero también del templo y del ánimo que debemos tener en el Señor. Entonces el título del sermón se llama Superando el desánimo espiritual mediante la presencia y la promesa de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos desanimados? Posiblemente muchos, ¿verdad? Posiblemente todos estemos desanimados. Y posiblemente estamos aquí porque necesitamos de la presencia del Señor. Y podemos ver que en este capítulo 2, en los primeros versículos de el profeta Ageo, la vemos como un pueblo está desanimado y paralizado pues por el desánimo, ¿verdad? Y este pueblo no contempla la gloria y la majestad de Dios, sino ve el templo de Salomón, el templo que se había hecho muchos años atrás, y ven es al templo por lo que el templo es, mas no por el dueño del templo, o sea, no por Dios. Y este texto nos lleva a ver tres principios gloriosos, y el primero del versículo 1 al 3, que dice que es el diagnóstico y la frustración humana, porque había frustración en el pueblo del Señor. De los versículos 4 y 5 dice que hay un mandamiento divino de cobrar ánimo y aparte de eso de trabajar para el Señor. Y el versículo 6 al 8 habla de la promesa de una gloria mayor, una promesa escatológica. La escatología tiene que ver con los tiempos futuros, ¿no? Eso es lo que dice la palabra escatología, los tiempos futuros o los tiempos por venir. Y para comprender esta palabra del Señor, para comprender lo que es esta promesa, porque es una promesa de parte del Señor, donde tiene una riqueza especial y gloriosa, en donde usted y yo vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al ánimo, de cómo cobramos ánimo, aún en medio de las situaciones más difíciles, aún en medio de las luchas, de la tristeza, de la soledad y aún de la misma falta de ánimo. Dentro del contexto histórico podemos ver cómo nos encontramos en el año 520 antes de la era del Señor Jesucristo, donde hay un remanente aproximado de 50,000 judíos, donde están donde fueron capturados por el imperio asirio. Y después podemos ver cómo en la época de Esdras y Nehemías empieza ese éxodo hacia la tierra prometida, hacia Israel, y lo que iba a empezar para la gloria del templo. Con eso inician la reconstrucción del templo, como allí en los primeros capítulos Ageo exhorta a edificar el templo del Señor. Y usted puede ver ahí en el primer capítulo hasta el versículo 15, habla acerca de cómo era la gloria del templo pasado, del templo del Señor. Pero también podemos ver cómo, aunque trabajaban con esfuerzo, Esdras capítulo 4 nos habla acerca de que estaban bastante desanimados, estaban bastante acomplejados, porque aún los enemigos de la cruz de Cristo le ponían como trampas, le ponían como palos a la rueda para que la iniciación de la reconstrucción del templo no se diera. ¿Y qué pasó con el templo después de 16 años? Cayeron este pueblo en apatía. ¿Por qué? Porque ellos estaban construyendo sus casas de una manera bastante buena, si se puede decir. Mire que el versículo 4 nos dice, del primer capítulo, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas
artesonadas, y esta casa está desierta. Lo que Ageo les dice: venga, ustedes están más preocupados por su casa que por la casa de Dios. Están más preocupados por donde ustedes viven que por el templo del Señor. Y vemos que dentro del contexto histórico el pueblo estaba desanimado porque la casa del Señor la veían como algo mínimo, como algo que no tenía importancia. Pero vemos también que, como dice el texto, hablando del contexto redentivo o del contexto cristocéntrico, vemos que el templo físico terrenal no era un fin en sí mismo, sino ese templo era un tipo o era una sombra del que había de venir, y el que había de venir es Cristo. Y había una promesa, decía: la gloria mayor será mejor que la primera. Y ellos no lo veían de esa manera, porque veían como el templo de Salomón, con grandes piedras preciosas, con oro, con plata, con todo lo precioso que construyó Salomón en su tiempo. Ellos veían de una manera diferente el templo del Señor. Lo veían solamente como un edificio, como algo que estaba construido, pero donde Dios no estaba habitando, porque el templo estaba destruido. Y ellos veían cómo lo que estaban haciendo les parecía poco. Y aquí lo que Ageo está es diciendo y animando al pueblo del Señor. Oh, amados hermanos, amadas hermanas, ¿cuántas veces en nuestro caminar cristiano no nos hemos visto abrumados porque a veces presentamos y vemos cosas como pequeñas en nuestras vidas, y cómo vemos las glorias del pasado como mejores? ¿Usted no le ha pasado que como cristiano, antes de venir al Señor, usted gozaba de muchos privilegios, de muchas cosas? Por lo menos a mí me pasó. Antes de llegar al cristianismo tenía trabajo, ganaba muy buen dinero, tenía buena posición, por así decirlo. Pero después que el Señor me llamó, entonces todo eso cambió. ¿Y usted no se ha puesto a pensar que su vida anterior era mejor que la que tiene ahorita? ¿No se ha puesto a pensar de que cuando antes que estaba sin Cristo, como que a usted le iba mejor? Como que tenía más cosas para sí mismo. Y dice: como cuando alguien dice: no, es que todo tiempo pasado fue mejor. Y no, hermanos, porque cualquier tiempo pasado sin Cristo no es mejor. Todo lo contrario. Y estos hombres estaban desanimados. ¿Por qué? Porque el desánimo es una estrategia sutil del diablo, sutil y dañina del enemigo. ¿Por qué? Porque lo que es el temor nos paraliza. El desánimo nos dice: ¿eso para qué vas a trabajar mañana si te vas a ganar lo mismo? ¿Eso para qué te esfuerzas si no te pagan? ¿Eso para qué oras si no ves resultados en tu vida? ¿Eso para qué te esfuerzas en las cosas de Dios si mañana vas a seguir igual? Eso es lo que hace el desánimo. El desánimo habla a nuestra mente y muchas veces a nuestro corazón y dice: no, ¿eso para qué haces cosas para el Señor? ¿Eso para qué cumples la palabra? ¿Eso para qué oras si mañana las cosas van a seguir igual? ¿Para qué oras por tu esposo si tu esposo no va a cambiar? ¿Para qué oras por tus hijos si tus hijos no van a cambiar? Eso es lo que hace el desánimo. Eso es lo que hace el desánimo. Mina nuestra mente, mina nuestro corazón. Y por eso Ageo en el capítulo 1 versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Le está diciendo: venga, meditemos en nuestros caminos. ¿Acaso el tiempo pasado fue mejor que este? Meditad, dice Ageo, en sus caminos. Pero que al mirar esos judíos
la obra que realizaban, se sentían frustrados, porque no habían avances en la obra de construir el templo, de construir la casa del Señor. Tal vez estos hombres estaban desesperanzados como algunos de nosotros también lo estamos. Tal vez tú dices: soy creyente, pero mi vida no avanza. Tal vez dices: soy creyente, pero tengo aún muchísimos más problemas de los que tenía antes. ¿Qué está pasando, Señor? Mire cómo en los primeros 3 versículos del capítulo 2, Ageo hace un diagnóstico, porque hay una frustración humana. Y Ageo en el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primero? Y cuando dice Ageo, está diciendo: venga, ¿alguno de ustedes vieron el templo de Salomón con toda su pompa, con toda su gloria? ¿Vieron ese templo en su gloria primera? Y está preguntando: ¿y cómo la veis ahora? Debemos recordar que el templo había sido destruido cuando Babilonia conquistó a los judíos, destruyó Jerusalén y entre ellos destruyó todo, el templo, las murallas y toda la ciudad prácticamente. Ahí es cuando Esdras, Nehemías y Ageo, aquí citando algo de Esdras, y dice: venga, ¿no vieron la gloria de ese templo? ¿No vieron? ¿Quién de ustedes? Y está preguntando: ¿y cómo lo veis ahora? Posible un templo pequeño, chiquito, no tenían el mismo dinero. Y aquí hace 3 preguntas, hace Ageo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Esa es la primera pregunta. Y está diciendo: ¿y cómo la veis ahora? Y les dice: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, estaban tratando la obra del Señor, el templo del Señor, como si nada. Les está preguntando: venga, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven el templo del Señor? Porque Dios no ignora la realidad de cada uno en nuestro momento emocional. Y allá el pueblo estaba angustiado, estaba desanimado. ¿Por qué? Porque muchos vieron el templo de Salomón en toda su gloria, pero estaban viendo la casa de Dios destruida, pero no estaban viendo al Dios de la casa. Y muchas veces vemos los problemas, vemos las dificultades, pero no vemos al Dios que está con nosotros ahí a nuestro lado. Y vemos la frustración del pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo estaba contemplando con nostalgia las cosas, estaban evaluando las cosas en su parte emocional, estaban frustrados por ver algo natural, estaban juzgando con los estándares puramente del mundo, de la arquitectura, y estaban en los extremos. No estaban viendo el lugar como lo ve el Señor. Estaban viendo con sus ojos naturales las cosas y no de una forma espiritual. Esdras, en el capítulo 3, nos habla en el versículo 12 y 13. Dice el profeta menor Esdras, dice: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaban la ciudad rebelde y mala, y levantaron los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Mire cómo aquí
aún Esdras está hablando de que muchos se opusieron a la edificación del templo. Hermano, el diablo se va a oponer a que usted busque la oración, a que usted lea la palabra del Señor, a que siga en los preceptos y mandamientos del Señor. El diablo se va a oponer a eso. Y muchos de nosotros caemos en la trampa, porque decimos: ¿para qué vamos a la iglesia si nuestra vida sigue igual? ¿Para qué oramos si nuestra vida sigue lo mismo? Hermanos, y estamos cayendo en las trampas del enemigo, porque cuando medimos la salud o el valor de la iglesia por comparaciones, no tiene ningún tipo de sentido, hermanos, porque a veces vemos con nuestros ojos naturales, mas no con nuestros ojos espirituales. Zacarías capítulo 4 versículo 10 dice que no menospreciemos las cosas pequeñas. No menosprecie, hermano, el servicio que haces en la iglesia. No menosprecies cuando vienes a barrer, hermanos. No menosprecies cuando estás dictando tu clase de escuela bíblica. No menosprecies cuando estás aquí el día domingo buscando en oración al Señor. No menosprecies si traes un vaso de agua. No menosprecies si cantas al Señor. No menosprecies si traes un mercado, hermano. No menosprecies eso. No menosprecies, hermanos, la obra del Señor. No menosprecies absolutamente nada, porque todo lo que haces debes hacerlo para la gloria de Dios. Si estás aquí en este momento, no menosprecies que Dios es el que te ha llamado. Dios es el que se ha convocado a ti, y no el pastor ni los hermanos. Es Dios que se ha traído a este lugar. ¿Para qué? Para animarte, para fortalecerte, pero también para edificar el cuerpo de Cristo, que es usted y yo, que somos la iglesia. No menospreciemos, hermanos, la obra del Señor. Ageo anima a cobrar ánimo y a trabajar. Posiblemente nos gustaría ver nuestra iglesia llena, y gloria a Dios por ello, pero no, Dios no está basado en los números, hermanos. Dios no se basa en eso. Y en el versículo 4 de Ageo capítulo 2 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Esfuérzate. Y esto no es solamente para Zorobabel. Debemos recordar que había una promesa para el pueblo, y esa promesa apunta a la iglesia del Señor. Cuando dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará la gloria de esta casa. Y se refiere al Señor Jesucristo. Esto apunta al Señor, apunta a la gloria del Señor. Y dice: esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, hijo de Josaab, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Hermano, esfuércese. No importa la situación, no importa, hermano, si aún estás enfermo, no importa si tienes dificultades, esfuérzate y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, le está diciendo el Señor. No solamente para ellos, sino para usted y para mí, hermanos. Esforcémonos, cobremos ánimo. Posiblemente las cosas no nos salgan como habíamos pensado, pero aún esforcémonos, porque la soberanía de Dios nunca promueve la pasividad. Entonces, si yo voy a mejorar mi vida, yo tengo que empezar por mi tiempo de oración. Y yo tengo que esforzarme. Si salgo a las 5 de la mañana de mi trabajo, tengo que levantarme a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Para orar y salir a trabajar, para levantarme con ánimo. Pero quiero que me vaya bien y ni siquiera me esfuerzo en orar, en leer la palabra del Señor.
Muchas veces nos gana aún la pereza. ¿Usted no se ha dado cuenta, hermanos, que cuando ustedes quieren orar, como que hace tiempo la cama está más calientica, hermanos? ¿Ustedes no se han fijado eso? Claro que sí. Ese sueño de las 4 en adelante, 5 de la mañana, ay, hermanos, es algo que como que lo arruncha a uno, hermanos. Y uno dice: Señor, ayúdanos, ayúdanos a cobrar ánimo, a esforzarnos, ayúdanos aún a tomar aliento, a esforzarnos un poco más. Mire que hay un fundamento, porque dice el versículo 4, ahí la última parte, yo quiero que lo lean, hermanos. Dice: porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mire, hermanos, si nosotros estamos desanimados, el Señor dice cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Dice: porque yo, ¿quién? El Señor, estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No lo está diciendo casi nadie, hermano. Jehová el Señor. Cobrad ánimo, porque el Señor está con usted y conmigo, porque aún en medio de la dificultad de usted y yo no estamos solos, hermanos. Como dice el Salmo 23, no importa que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, Señor. No importa, hermano, qué dificultad esté viviendo en su vida, esfuércese, cobre ánimo, porque hay una promesa, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y mire que sigue diciendo: porque según el pacto, Dios no se comporta con nosotros. Dios no tiene el mismo sentimiento ni la misma emoción. Dios no actúa como usted y como yo, que como en cierta ocasión les dije, que a veces uno se enoja cuando se va a trabajar y uno por la noche ama a la esposa porque le hace la comida y todo eso. Pero si al día siguiente no le hace desayuno, entonces uno se enoja. Dios no varía como nosotros. Dios no cambia como nosotros. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor, el ser hijos de Dios, significa que Dios ha hecho un pacto con usted y conmigo. Y Dios no es hijo de hombre ni para que mienta ni para que se arrepienta. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Es palabra del Señor. Versículo 5: según el pacto que hiciste con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Hermanos, la mano del Señor no se ha cortado y no se cortará. Él dijo y Él prometió que iba a estar en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias que son cambiantes, sino depende del pacto eterno que Él ha hecho en sí mismo, en su soberana gracia. Póngase a pensar, hermanos, a la muerte de Moisés. Imagínese Josué con un pueblo. Eran muchos, no me acuerdo en este momento la cantidad, pero eran muchos, frente al Jordán. Imagínese usted frente al río. Imagínese atrás el ejército de Faraón. Ahora imagínese eso. Imagínese en lo que estaba Josué. Pero mire que a la muerte de Moisés, el mismo Señor le dice a Josué: así como estuve con Moisés mi siervo, así también estaré contigo.
Pero le dijo: Josué, cobrad ánimo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo que yo te he entregado. Y como hablé a mi siervo Moisés en el desierto, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será para mi pueblo. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Pero te digo, Moisés, pero te digo, Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solo te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Versículo 8 del capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él y harás conforme en él está escrito. Pero esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor, no solamente a Moisés, no solamente a Josué, no solamente a Geo está diciendo, sino está diciendo a usted y a mí: esforcémonos y seamos valientes para la gloria del Señor. Así como el Señor estuvo con Moisés, con Josué, y allá cuando iban a construir el templo, así está con nosotros el Señor. Esfuérzate, esfuérzate, dice el Señor. Hermanos, ¿en qué áreas de nuestra vida hemos bajado los brazos? Hemos dejado de orar, hermanos. Hemos dejado de leer las Escrituras. Aún hemos dejado de venir a celebrar el día del Señor. Porque es que debemos, estamos aquí porque hay un mandamiento del Señor. Cuando no venimos estamos siendo desobedientes a Él. No venimos para que nos miren, hermanos. El apóstol Pablo resuena en este llamado cuando le dice a Timoteo en el capítulo 2 versículo 1, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si vemos también como en el Nuevo Testamento también la palabra del Señor es animarnos a esforzarnos, aunque a veces no entendemos las cosas. Llegamos al Evangelio y todo se nos complica, hermanos. A veces no entendemos: Señor, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Señor, si yo soy tu siervo. Señor, si yo te amo. Señor, si yo oro todos los días, leo la palabra del Señor. Señor, si yo cumplo con tus mandamientos, lo mejor que está en mí. Señor, si yo amo a mi esposa como tú amas a la iglesia. Señor, pero mire mi situación tan complicada. Señor, no te preocupes, hermano, porque así como le dijo a Moisés, a Josué, a Timoteo: esfuérzate y sé valiente. Debemos esforzarnos para la gloria del Señor. Y en el capítulo 2, versículos 6 en 8 en adelante, y está para mi tercer punto, la promesa de una gloria mayor. Hay una promesa de aquí en esta palabra, porque toda la palabra apunta al Señor Jesucristo. Dice: haré temblar, dice el Señor, versículo 7, haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver dos columnas trascendentales para la iglesia, para usted y para mí: la soberanía absoluta sobre la creación. Él dice, versículo 8, mía es la plata. Y no es como
el evangelio que se predica hoy en día, ¿no? No es ese tipo de evangelio. Donde, hermano, es que la palabra de Dios dice que todo lo que pisare tu planta de los pies será para ti. No, 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 eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Josué estuvo al frente, claro, todos los que ellos iban a poseer iba a ser para el pueblo del Señor. Son promesas personales para un pueblo. Hay promesas personales y promesas universales. Una promesa universal es: lámpara es a mis pies tu palabra. Es para todo creyente. Pero promesas personales es como la dio Dios al pueblo, de que todo lo que pisare, pero porque era una promesa del Señor para su pueblo Israel. Él es el dueño de todo. Los recursos vienen de Él, porque son en Él, por Él y para Él. Los recursos vienen del Señor. Y mire que el cumplimiento de todo se da a Cristo. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cuál es el deseado de todas las naciones? Cristo el Señor. Cristo es el deseado de absolutamente todas las naciones. Mire, hay una historia muy bonita en Lucas capítulo 2. Está el anciano Simeón, anciano que guardó la consolación de Israel cuando venía el pueblo y estaban esperando la promesa del nacimiento del Señor Jesucristo. Y cuando nació Jesús, Simeón, ya un anciano, tomó a Jesús en sus brazos y tenía un templo en su casa humilde. No era nada ni parecido con los templos primeros. Pero cuando tomó a Jesús en sus brazos dentro de aquel templo humilde, proclamó que sus ojos habían visto la salvación y dijo: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cristo es el que trae la luz para las naciones. Cristo es el único, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único que puede traer vida abundante y vida eterna. ¿A través de quién? A través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque solamente en Él, por Él y para Él, y la salvación solamente depende de Él, porque Dios ha dado la salvación solamente a través de Cristo Jesús, porque en Cristo es el único medio en el que podemos ir al Padre. Queridos hermanos, la iglesia del siglo XXI tiene muchos inconvenientes, porque hoy en día la iglesia está siendo sacudida por muchas cosas, por la cultura. Ahora ustedes han visto iglesias donde venga porque es que el domingo va a haber teatro, o ya hay iglesia bar, o venga porque aquí el domingo vamos a tener sanidades y milagros y le ponemos horario al Espíritu Santo cuando Él venga como nuestro sirviente. O venga porque si usted le da a Dios 10 pesos, Dios le va a dar 100. No, 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 hermanos, eso no es bíblico. Ese evangelio de la prosperidad es una invención del diablo, hermanos. Yo no tengo que darle nada a Dios, porque así como vimos, Dios es el dueño de todo el oro y de la plata. ¿Qué necesita Dios de mí? Nada, hermanos. Yo soy un mísero pecador delante de Dios y Dios es santo, santo, santo. Entonces la pregunta es: ¿qué necesita Dios de mí? Nada. Nada, hermanos. Y la iglesia no se puede acomodar a la cultura social. Hoy en día vienen pastores que necesitamos que nos case, pero resulta que la pareja son 2 hombres, porque es que esa es la cultura de hoy, o 2 mujeres. No, hermanos, la Biblia es clara: se unirá el hombre a su mujer y los 2 serán una sola carne. El matrimonio es entre mujer y hombre, hermanos. Eso es una familia. Por eso la iglesia no se debe acomodar a la cultura, ni a lo social, ni a lo étnico. Entonces como la iglesia está por allá en la costa, entonces venga, pongamos danzas en la iglesia, cantemos el bambuco y la guabina, para así tenerlos
a las personas entretenidas. No, la iglesia no es un circo, hermanos, donde usted viene y se entretiene. No, la iglesia es un culto del Señor, convocado por Dios para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Queridos hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana, el Señor ha hablado con claridad a nuestras vidas. La palabra de Dios es suficiente y nos invita a dejar de escuchar el desánimo, las mentiras del diablo, a dejar de decir: ¿para qué vas a restaurar tu vida personal? A eso dejarlo así. ¿Para qué vas a volver el domingo a la iglesia? Si solamente 3, 4 hermanos cantan y lo hacen a veces desafinado, pero lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Eso para qué? No cambias tu vida, sigues saliendo con tu secretaria. ¿Para qué cambias? No vuelvas a la oración, ¿para qué oras? Si tu vida sigue siendo lo mismo. ¿Eso para qué vas a pedir perdón a tu esposa si le has fallado? ¿Para qué? Eso sigue en lo mismo. ¿Para qué? La palabra de Dios en Santiago es clara, dice: resistid al diablo, resistid y huirá de vosotros. Hermanos, eso es una tarea del creyente, porque el mundo nos va a atraer y a seducir con tentaciones, con luchas. El diablo y el mundo nos va a poner inclusive alguna mujer más bonita que nuestra esposa. Y así es. La pregunta es, hermanos, ¿luchamos contra eso? ¿Sí vemos? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire cómo es de Dios, hermano. Dice el Señor: venid a mí, venid a mí. Luego dice Jehová: estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Queridos hermanos, no nos desanimemos. A mí me gustaría ver mi congregación y la iglesia llena, hermanos. A mí me gustaría, hermanos, me gustaría ver entrar a creyentes fieles por esa puerta, llenos de gozo porque van a adorar al Señor. Me gustaría ver creyentes convertidos al Señor, mortificando el pecado y volviéndose a la gracia del Señor. Mire, es el tiempo, hermanos, para volvernos a Dios. Es el tiempo donde nos volquemos al Señor, porque Dios espera que aún en medio de la lucha, que aún en medio de la tristeza, que aún en medio del desánimo, nos acojamos y nos arrojemos a sus brazos, hermanos. Porque dice: esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate, hermano, no te desanimes. No se desanime si ve la iglesia medio vacía, hermanos. Para el Señor no hay números, pero esfuércese, dice el Señor. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, yo estaré con todos vosotros. Pero esfuércese, hermanos, esfuércese para la gloria de nuestro Dios. No deje de orar, hermanos. El diablo anda como león rugiente, hermano, buscando a quien devorar, hermanos. Queridos hermanos, no vivamos en desánimo, Señor, hermanos. Tenemos el acceso a la plenitud de la gracia de Dios. Esforcémonos en la gracia, cobremos ánimo, trabajemos en la casa del Señor.
Trabajemos en la obra del Señor. Y fija tus ojos en el deseado por las naciones, que es Cristo Jesús. Porque Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios ha dado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor con que nos has amado. Dios Todopoderoso, gracias, porque eres el Dios de los ejércitos. Señor, damos gracias porque tu palabra es firme y tu palabra es consoladora. Señor, perdona nuestra incredulidad. Cuando nos dejamos muchas veces llevar por la nostalgia. Es que yo antes tenía esto, tenía lo otro, tenía aquello. Pero si no te tenemos, somos desposeídos. Señor, ayúdanos a no desanimarnos, te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos infundas nuevas fuerzas para esforzarnos, para trabajar en tu edificio que es la iglesia del Señor Jesucristo. Aviva nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Ordena nuestras prioridades, Dios. Y Padre, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.